En el corazón de Chiquimula, Guatemala, había una enorme finca que ahora pertenecía a Santiago y Renata. La habían heredado tras la muerte del abuelo de Santiago. La propiedad era una impresionante extensión de tierra fértil, bordeada por una densa jungla. El aire estaba lleno de las melodías de los tucanes y el suave murmullo de los arroyos, creando una sinfonía natural. Sin embargo, la belleza venía acompañada de una innegable soledad, una separación del resto del mundo que era a la vez hipnotizante e intimidante. Cuando el camión que transportaba sus pertenencias se detuvo frente a la vieja casa de madera, Renata salió primero. Sus ojos recorrieron cada detalle, las ventanas con sus contraventanas desgastadas, el techo de tejas desgastado y el amplio porche con su piso de madera crujiente. Santiago lo siguió, llevando a su hijo de 5 años, Matías, en sus brazos. Los ojos curiosos del niño escudriñaron su nuevo entorno, inseguro pero intrigado. ¿Qué piensas?, preguntó Santiago, colocando a Matías con cuidado en el suelo. Su voz era esperanzada, aunque un dejo de nerviosismo persistía. Renata no respondió de inmediato. Caminó hacia adelante, inhalando el aire fresco de la montaña y dejando que la brisa fresca le rozara el rostro. Es más de lo que imaginaba, dijo finalmente, su tono era una mezcla de emoción e inquietud. Mientras tanto, Matías, ajeno a las preocupaciones de sus padres, se alejó, recogiendo piedras y ramas caídas. Su amor por la naturaleza brillaba, incluso a su corta edad. Observándolo desde la distancia, Renata y Santiago compartieron un momento de tranquilidad. Por un instante, la granja se sintió como el refugio perfecto. Pero la vida en la granja no era fácil. Aunque rica en belleza natural y recursos, la tierra era salvaje e indómita, exigiendo un esfuerzo constante. Los días eran largos y agotadores, y las noches traían un silencio inquietante roto solo por los sonidos de la jungla, grillos, búhos y rugidos distantes que aceleraban sus corazones. Renata sintió el peso de su aislamiento. En la ciudad, sus preocupaciones habían sido diferentes. En ese momento, lo desconocido se cernía sobre ella y la hacía sentir vulnerable. Al percibirlo, Santiago decidió que necesitaban un guardián para la granja. Durante un viaje al mercado de Zacapa, Santiago conoció a un criador de pastores belgas, perros conocidos por su inteligencia y lealtad. Entre los cachorros del corral, uno le llamó la atención. León era un cachorro grande, de pelaje oscuro y ojos brillantes y conmovedores que parecían ver a través de él. Es fuerte, rápido y aprenderá rápido, le aseguró el criador mientras León ladraba con energía juvenil. Santiago estaba convencido. Cuando León llegó a la granja, trajo alegría instantánea. Aunque cauteloso al principio, rápidamente se unió a la familia, especialmente a Matías. El niño pasaba horas jugando con León, corría entre los árboles, se escondía para que León pudiera encontrarlo o simplemente se sentaba en el porche y acariciaba la cabeza del perro. Pero León no era solo un compañero de juegos. Pronto demostró ser un protector. Por la noche, sus profundos ladridos resonaban en toda la propiedad, advirtiendo a los intrusos. Santiago salía a menudo con una linterna para comprobarlo, pero normalmente se trataba de animales nocturnos. Este perro es un regalo del cielo, comentó don Ernesto, un vecino que vivía a kilómetros de distancia, pero que de vez en cuando lo visitaba para dar consejos. La selva guarda secretos, y no todos son amigables. Renata, que al principio desconfiaba de su aislamiento, empezó a sentirse más segura con León patrullando la propiedad. Por primera vez en semanas, durmió profundamente, confiando en que el perro los vigilaría. A medida que pasaban los días, la granja empezó a sentirse menos como una carga y más como un hogar. Santiago trabajaba incansablemente en los campos, plantando maíz, frijoles y hierbas que prosperaban en la tierra fértil. Renata le dio vida a la casa, decorando y organizando hasta que se sintió cálida y acogedora. Matías, siempre bajo la atenta mirada de León, exploraba arroyos y claros de la selva. Aún así, la selva parecía estar viva de una manera que era a la vez encantadora e inquietante. A veces, Renata sentía ojos invisibles observándola desde el denso follaje. León también lo notaba, ponía las orejas alerta y a veces sus ladridos se volvían más urgentes. ¿Crees que hay algo peligroso ahí afuera?, preguntó Renata una noche mientras Santiago revisaba las cerraduras del establo. En un lugar como este, siempre hay algún peligro, admitió, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Pero tenemos a León, y él nunca dejaría que nos pasara nada malo. A pesar de sus palabras reconfortantes,
Ambos sabían que la jungla guardaba misterios que aún no habían descubierto. Pero por ahora, León se mantenía como su fiel guardián, completamente en casa en esta tierra salvaje y hermosa. Todas las mañanas, León se levantaba temprano, corriendo por los campos con una energía ilimitada. De vez en cuando, se detenía, con las orejas alerta, como si pudiera escuchar susurros de la jungla que ningún humano podía escuchar. Su presencia era una fuente de consuelo para la familia, dándoles una sensación de seguridad y estabilidad. Con León a su lado, sentían que podían enfrentar cualquier cosa en este rincón remoto de Guatemala, donde la naturaleza gobernaba sus vidas. La granja ofrecía un nuevo comienzo, pero debajo de la calma superficial, la jungla parecía esperar pacientemente mientras preparándose para poner a prueba la fuerza de sus nuevos habitantes. Pasaron las semanas y aunque Renata comenzaba a adaptarse a la vida en Chiquimula, no podía quitarse de encima la sombra de la ausencia de Max. Max, el viejo perro de la familia, había sido más que una mascota, era un fiel compañero que traía alegría a su hogar. Perderlo dejó un vacío que León, a pesar de su vitalidad y espíritu noble, no pudo llenar por completo. Renata sentía más la ausencia en las noches silenciosas. León patrullaba la casa, ladrando de vez en cuando para asustar a los animales salvajes, pero no era lo mismo. Extrañaba la forma en que Max dormía a su lado, dándole una sensación de calma inigualable. La finca, con toda su belleza, todavía tenía rincones oscuros que la inquietaban. Una tarde, mientras lavaba ropa junto a un arroyo cercano, Renata se detuvo a mirar su reflejo en el agua. Se formaban ondas a medida que caían las gotas, creando círculos que parecían reflejar sus pensamientos inquietos. Suspiró profundamente. Tal vez nunca me acostumbre del todo a esto, murmuró. Santiago, siempre observador, notó su inquietud. Esa noche, mientras cenaban en la rústica mesa de madera, lo mencionó con delicadeza. Renata, pareces distante. ¿Te molesta algo? Preguntó en voz baja, mientras Matías jugaba con su comida, distraído por los movimientos de León debajo de la mesa. Renata dudó, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué es difícil de explicar, Santiago? Estoy feliz de que estemos aquí, pero siento que falta algo. No es la casa ni el lugar, es como si faltara una parte de mí. Algo que me dé paz. Santiago lo entendió de inmediato. También extrañaba a Max, aunque nunca lo decía en voz alta. Sabía cuán profundo había sido el vínculo entre Renata y Max, y ninguna palabra podría llenar ese vacío. Pero Santiago tuvo una idea. A la mañana siguiente, se fue temprano y le dijo a Renata que estaba visitando a un vecino para pedirle prestadas algunas herramientas de labranza. En verdad, tenía otro plan. Un comerciante local había mencionado una yegua especial, un caballo hermoso e inteligente que buscaba un nuevo hogar. Cuando Santiago llegó al rancho, se detuvo en seco. Allí estaba, Estrella. Su brillante pelaje marrón relucía a la luz del sol, y una marca blanca en forma de estrella en su frente le daba un nombre que le quedaba perfecto. Sus ojos oscuros eran curiosos, casi como si lo estuviera estudiando. Incluso atada a un poste, se mantenía de pie con gracia y confianza. Es una de las mejores, dijo el comerciante con una sonrisa orgullosa. Rápida, fuerte y protectora. Es especial. Santiago no necesitó más convencimiento. Al final del día, Estrella estaba atada al remolque de su camioneta, lista para su nuevo hogar. Cuando regresó a la granja, Santiago llamó a Renata y Matías afuera. ¿Qué es esto?, preguntó Renata, sorprendida, mientras la yegua bajaba con gracia del remolque. Un regalo, dijo Santiago, sonriendo mientras acariciaba la melena de Estrella. Pensé que podría ayudarte a sentirte más segura, más tranquila. Renata, visiblemente emocionada, se acercó lentamente a Estrella. La yegua, como si percibiera la importancia del momento, bajó la cabeza, permitiendo que Renata le acariciara suavemente la frente. Es hermosa, Santiago. Yo, no sé qué decir, susurró Renata, con la voz temblorosa de emoción. Matías, sin embargo, no pudo contener su emoción. Tenemos un caballo, gritó, corriendo en círculos alrededor de Estrella mientras León observaba cautelosamente desde la distancia, inclinando la cabeza como si evaluara al recién llegado. En los días siguientes, Estrella demostró ser más que un caballo. Era perceptiva y vigilante, con un instinto protector que rápidamente le valió un lugar en la familia. León, inicialmente cauteloso,
pronto formó un vínculo con la yegua. No pasó mucho tiempo antes de que los dos fueran vistos patrullando juntos la granja, como si estuvieran en una misión compartida para proteger a sus compañeros humanos. Por primera vez en semanas, Renata sintió una sensación de paz. El peso opresivo de las noches se alivió. Aunque todavía extrañaba a Max, la presencia de Estrella le trajo un nuevo tipo de consuelo. Su fuerza y calma le recordaron a Renata que, incluso en medio de la incertidumbre, podían construir una vida llena de felicidad. Una tarde, mientras Renata observaba a Estrella y León jugar cerca del río, Santiago se acercó con una taza de café. ¿Te sientes mejor?, preguntó, sonriendo mientras le entregaba la taza. Renata asintió, con los ojos todavía puestos en los animales. Sí. No sé cómo explicarlo, pero parece que finalmente todo está en su lugar. Estrella trajo consigo la paz que necesitaba. Santiago asintió, contento. Sabía que aún había desafíos por delante, pero con Estrella y León cuidando la granja, se sentía más preparado para enfrentarlos. Poco sabía la familia que la selva aún guardaba sus secretos y el destino ya estaba tejiendo nuevas pruebas para su resiliencia y unidad. El amanecer estaba tranquilo en la granja, el aire fresco de la selva se filtraba suavemente entre los árboles. El único sonido era el llamado distante de los pájaros nocturnos que se retiraban a medida que se acercaba el día. León, como siempre, estaba de ronda, patrullando los límites de la propiedad con la diligencia que Santiago le había inculcado. El perro lanzaba ladridos breves y agudos de advertencia cada vez que detectaba un cambio en su entorno. Dins. Desde el corral, Estrella lo observaba atentamente, sus orejas se aguzaban cada vez que León desaparecía entre la maleza. Seguía sus movimientos con una concentración casi sobrenatural, como si percibiera algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Renata se despertó de repente, con una extraña inquietud apoderándose de su pecho. Miró a Santiago, que dormía profundamente, y luego al reloj de la mesita de noche, eran las 3 de la mañana. Un nudo de ansiedad se formó en su estómago, aunque no podía explicar por qué. Se puso una manta sobre los hombros y caminó hacia la ventana. La tenue luz de la luna iluminaba el patio, pero León no estaba en su lugar de descanso habitual. Por la mañana, León todavía no había regresado. Santiago, acostumbrado a las patrullas confiables del perro, comenzó a preocuparse. Esto es extraño, murmuró, ajustándose el sombrero mientras se preparaba para salir con Matías a buscarlo. León nunca se aleja así. Renata, visiblemente preocupada, insistió en unirse a ellos, pero Santiago negó con la cabeza. Quédate aquí con Estrella. Con menos gente podemos cubrir más terreno. No te preocupes, lo encontraremos. Matías, entusiasmado por la perspectiva de una aventura, no comprendía del todo la gravedad de la situación. Mientras caminaban por los senderos cercanos al río, Santiago trataba de tranquilizarse. León era fuerte, inteligente, tal vez simplemente había perseguido demasiado a un animal y se había extraviado. Lo llamaban, Matías hacía sonar una campanilla a la que León siempre respondía. Pero el bosque estaba en silencio, sin ofrecer respuesta. Santiago, a pesar de su aparente calma, sentía que el miedo se apoderaba de ellos. Cuando regresaron a la finca, exhaustos y sin señales de León, Renata los esperaba con el rostro pálido. Estrella se comporta de forma extraña y dijo señalando hacia el corral. Ha estado dando vueltas en círculos y relinchando sin parar, como si quisiera sacudirse algo de encima. Santiago se acercó a la yegua. Estrella lo miró a los ojos, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de miedo y urgencia. Estrella pateó el suelo y dio unos pasos hacia la cerca, mirando hacia la jungla. Creo que quiere mostrarnos algo, dijo Renata, con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Santiago dudó, pero decidió confiar en los instintos de la yegua. Abrió la puerta, cuidadosamente le pasó una cuerda alrededor del cuello y la sacó. Veamos a dónde nos lleva, dijo. Renata la siguió de cerca, con el corazón palpitando con fuerza. Los pasos de Estrella eran deliberados, sus movimientos llenos de propósito. De vez en cuando, se detenía, relinchando hacia la densa jungla como si los instara a seguir el ritmo. Santiago reconoció la dirección, se dirigían hacia un claro cerca de un arroyo que León exploraba a menudo. Cuando llegaron, Santiago se quedó sin aliento. El suelo estaba revuelto, como si hubiera tenido lugar una lucha. Huellas profundas marcaban el suelo y mechones de pelo oscuro yacían esparcidos por todas partes.
La sangre seca manchaba las hojas cercanas. Renata se cubrió la boca, con lágrimas en los ojos. No, susurró. Santiago se agachó para examinar las huellas. Eran largas, sinuosas e inconfundibles. Un escalofrío lo recorrió. Una anaconda, dijo en voz baja, con la voz cargada de miedo. Renata dio un paso atrás, abrazándose a sí misma con fuerza. Había oído historias sobre las enormes serpientes que merodeaban por la región, criaturas capaces de derribar incluso a animales grandes. Santiago se puso de pie lentamente, con el rostro endurecido. No quería creer lo que sugería la evidencia. El león debe haber luchado, murmuró, con una voz apenas audible. Registraron la zona a fondo, esperando contra toda esperanza una señal de supervivencia. Pero no había nada, ningún cuerpo, ninguna pista más. Solo silencio. Cuando regresaron a la granja, el peso de su descubrimiento pesaba sobre ellos. Matías, demasiado joven para comprender del todo, preguntó inocentemente, ¿dónde está León? ¿Cuándo volverá? Renata lo abrazó con fuerza, con el corazón roto mientras deseaba poder protegerlo de la tristeza que envolvía a su familia. Santiago se sentó en el porche esa tarde, mirando fijamente la jungla. Los recuerdos de León llenaban su mente, el perro corriendo por los campos, protegiendo a Matías, ladrando ante cada amenaza. El vacío que había quedado atrás era palpable. Incluso Estrella parecía sentirlo. Su habitual actitud tranquila había cambiado, rara vez se alejaba de la casa y a menudo se quedaba mirando fijamente hacia la jungla, con los oídos alerta. La pérdida de León dejó una herida que las palabras no podían curar. La jungla, indiferente a su dolor, continuó sus ciclos, pero sus sombras parecían más oscuras ahora, y la familia no podía quitarse de encima la sensación de que otra amenaza podría estar acechando. Al amanecer, envuelto en una ligera niebla, el silencio en la granja era pesado. No era la quietud pacífica habitual, era el silencio de la ausencia, un recordatorio de lo que habían perdido. Santiago y Renata sabían que no podían ignorar la vulnerabilidad que sentían. Algo anda mal con Estrella, dijo Renata una mañana, mirando a la yegua. Simplemente extraña a León, como el resto de nosotros, respondió Santiago, mientras apretaba un poste de la cerca. Oh no, insistió Renata. Es más que eso. Está actuando diferente. Creo que está tratando de decirnos algo. Santiago miró a Estrella, que estaba parada cerca del borde de la cerca. El corral, con las orejas moviéndose hacia la selva. En el fondo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Renata podría tener razón. Santiago finalmente miró a Renata con el ceño fruncido. Era un hombre práctico, uno que creía que cada misterio de la vida en el campo tenía una explicación sencilla. Pero había algo en la voz de Renata que permaneció en sus pensamientos. Más tarde ese día, mientras trabajaba en los campos, Santiago se tomó el tiempo de observar a Estrella más de cerca. La yegua parecía inusualmente inquieta, caminando de un lado a otro, sus suaves relinchos transmitían una sensación de urgencia. Cuando Matías se acercó para acariciarla, Estrella se detuvo, permitiendo que el niño le acariciara la frente. Por un momento, pareció tranquila, pero su mirada pronto regresó a la selva. Sus ojos oscuros estaban llenos de algo que Santiago no podía descifrar. Esa noche, mientras Renata revisaba la tarea de Matías en la mesa de la cocina, Santiago entró con una expresión seria. Creo que necesitas ver algo, dijo. La condujo al corral, donde Estrella estaba acostada en el pasto, una vista rara. Encendiendo su linterna, Santiago apuntó a la panza de la yegua. Renata se arrodilló a su lado y lo que vio la dejó sin palabras. El estómago de Estrella estaba hinchado, un bulto sutil pero inconfundible. ¿Crees que está?, comenzó Renata, con la voz teñida de sorpresa. Santiago asintió lentamente. Podría ser. Si lo está, debe haber quedado embarazada antes de que la compráramos. Renata sintió una mezcla de asombro y esperanza. La idea de que Estrella pudiera estar embarazada trajo un destello de luz a sus días por lo demás sombríos. Pero junto con la emoción vino la preocupación. Renata sabía poco sobre partos de caballos y la granja estaba lejos de los recursos de la ciudad. En los días siguientes, Santiago buscó el consejo de don Ernesto, un vecino muy versado en el cuidado de caballos. Después de examinar a Estrella, don Ernesto sonrió con complicidad. Definitivamente está embarazada, dijo. Felicitaciones.
pero todavía le quedan algunos meses. Empiecen a prepararse. La noticia se convirtió en un faro de esperanza para la familia. Aunque la pérdida de León todavía ensombrecía sus vidas, la idea de una nueva vida les daba nueva energía a sus días. Matías, aunque seguía preguntando por León, ahora hablaba con entusiasmo de los potrillos que iban a nacer. ¿Tendré mi propio caballo?, preguntó un día, corriendo por el corral, imitando el galope de Estrella. Tal vez, dijo Santiago con una sonrisa, alborotando el pelo de su hijo. Renata, sin embargo, no podía quitarse de encima su inquietud. Observó a Estrella de cerca, notando la continua cautela de la yegua. Incluso cuando se calmó en las semanas siguientes, Estrella parecía protectora, como si fuera consciente de la importancia de su condición. Una tarde cálida, mientras Renata descansaba bajo la sombra de un árbol, Estrella se acercó a ella. La yegua bajó la cabeza, presionándola suavemente contra el hombro de Renata. Acariciando su melena, Renata sintió una profunda conexión que no podía explicar. Gracias, Estrella, susurró. No sé cómo lo haces, pero nos das fuerza. Pasaron los meses y la expectativa por los potrillos creció. Santiago y Renata trabajaron incansablemente para reforzar el corral, asegurando que Estrella tuviera un espacio seguro para el nacimiento. Aunque la ausencia de León seguía siendo una herida tierna, la perspectiva de una nueva vida ayudó a calmar sus corazones. Pero la selva, con sus misterios inquebrantables, observaba desde las sombras, esperando su momento para recordarles los peligros que acechaban en el interior. La tormenta comenzó al anochecer, anunciada por nubes amenazantes que se acercaban desde las montañas. Un viento inquieto sacudía las copas de los árboles y los relámpagos iluminaban brevemente la densa selva, proyectando siluetas fantasmales. Renata estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando cómo se acercaba la tormenta. A su lado, Matías jugaba con un pequeño caballo de madera que Santiago había tallado semanas atrás, ajeno a la tensión en el aire. Estrella había estado inquieta todo el día, caminando de un lado a otro en el corral, su vientre hinchado se movía visiblemente, como si la vida dentro de ella respondiera al ritmo de la tormenta. Creo que está empezando, dijo Renata, con voz urgente mientras encontraba a Santiago en el establo. Él levantó la vista de inmediato, dejando a un lado sus herramientas. ¿Estás segura? Renata asintió. Algo es diferente hoy. No quiero que estés sola, no con esta tormenta. La pareja se apresuró al corral, llevando linternas y una manta gruesa. Cuando llegaron, Estrella estaba acostada de lado, respirando con dificultad y sus ojos brillando con una mezcla de dolor y concentración. Santiago se arrodilló a su lado, acariciando suavemente su cuello, mientras Renata preparaba los suministros que habían reunido. Estamos aquí, niña, murmuró Santiago, con voz firme a pesar de la ansiedad que burbujeaba en su interior. El parto comenzó poco después, los relinchos tensos de Estrella se mezclaron con el rugido del trueno. Renata, que nunca había presenciado un momento así, se aferró a las instrucciones que le había dado don Ernesto. Santiago se quedó cerca, manteniendo el área limpia y ofreciendo tranquilidad a la yegua. Después de una hora de esfuerzo, llegó el primer potrillo, una criatura diminuta con un pelaje marrón oscuro, con sus patas temblorosas dobladas debajo de él. Santiago envolvió cuidadosamente. Envolvió al recién nacido en una manta y lo acercó a Estrella. La yegua olfateó a su potrillo y luego comenzó a lamerlo suavemente, olvidando su dolor anterior. Momentos después, el cuerpo de Estrella se tensó nuevamente. Renata contuvo la respiración cuando llegó el segundo potrillo, más pequeño que el primero, pero marcado con una estrella blanca en el pecho. Una pequeña estrella, dijo Renata suavemente, una sonrisa que rompió su tensión. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro del corral, había una sensación de paz y triunfo. Estrella acarició a sus potrillos con el hocico, sus ojos llenos de un orgullo silencioso. Santiago y Renata intercambiaron una mirada de alivio y asombro. En medio de su dolor y los peligros acechantes de la jungla, la llegada de los potrillos se sintió como un regalo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la vida, todavía podría haber luz. Mira eso, Santiago, murmuró Renata, con la voz llena de asombro. Es como si llevara una parte de su madre con él. El segundo potrillo se acurrucó cerca de Estrella, su estrella blanca brillaba contra su pelaje oscuro. Pero antes de que la familia pudiera disfrutar plenamente del momento, Estrella dejó escapar un relincho profundo y tenso. Sus contracciones se reanudaron, más intensas que antes,
y su respiración se volvió superficial y errática. El corazón de Renata se hundió. Miró a Santiago, con la voz temblorosa. Algo está mal. Santiago no respondió de inmediato. Se arrodilló junto a Estrella, con las manos firmes pero su rostro marcado por la preocupación. Los minutos se prolongaron hasta que, finalmente, emergió el tercer potrillo. Pero la quietud de su pequeño cuerpo envió una ola de terror a través del aire. Renata se quedó sin aliento. No está respirando, susurró, agarrando su pecho con la mano. Sin dudarlo, Santiago recogió al potrillo sin vida. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, sus manos temblaban mientras limpiaba su nariz y boca. Luego, colocando las palmas de las manos sobre el pequeño pecho del potrillo, comenzó a masajearlo con firmeza pero delicadeza. Vamos, pequeño, murmuró, con la voz quebrada por la desesperación. No te rindas ahora. Renata se quedó congelada, con los ojos brillantes por las lágrimas que no se derramaban. Rezó en silencio, con el corazón dolorido mientras Santiago continuaba con sus esfuerzos. Pasaron minutos, cada uno de ellos insoportablemente largos. Entonces, un débil jadeo escapó de las fosas nasales del potrillo. Su pequeño cuerpo se estremeció y un débil relincho rompió el tenso silencio. «Lo lograste», gritó Renata, corriendo al lado de Santiago. Él exhaló un suspiro tembloroso de alivio y colocó cuidadosamente al potrillo junto a Estrella. La yegua exhausta, aunque cansada, inmediatamente comenzó a lamer a su recién nacido con tierno cuidado. Renata se agachó junto a ellos, su mirada se suavizó mientras observaba al potrillo. Algo en su postura, la forma en que levantaba la cabeza y escudriñaba el entorno con ojos abiertos y curiosos, despertó un recuerdo. «Míralo», susurró, tocando el brazo de Santiago. «Es como si León estuviera aquí con nosotros, cuidándonos». Santiago, aunque era un hombre de razón, no podía negar lo que veía. El potrillo tenía una presencia inexplicable, una fuerza silenciosa que les recordaba a su amado perro. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del corral, la familia celebraba su pequeño milagro. Renata acarició la melena de Estrella, murmurando palabras de gratitud por la resistencia de la yegua. Santiago revisó a los otros potrillos, asegurándose de que estuvieran sanos y cálidos. Matías, que había estado espiándolos desde el porche, corrió hacia ellos, con el rostro radiante de emoción. «3 caballos», exclamó, con la voz burbujeante de alegría. «Todos podemos tener uno». Santiago se rió entre dientes, quitándose el sombrero y alborotando el cabello de su hijo. «Así es, hijo. Ahora son parte de nuestra familia». Esa noche, cuando la tormenta amainó y la granja quedó en un silencio sereno, Santiago y Renata se sentaron juntos a reflexionar sobre los acontecimientos del día. A pesar de sus pérdidas recientes, la vida había encontrado una manera de devolverles la esperanza a sus corazones. En las semanas siguientes, los potrillos prosperaron, trayendo alegría y propósito a la familia. Matías pasó horas jugando en el corral, particularmente atraído por el potrillo más joven, a quien llamó cariñosamente Leoncito. Para Renata y Santiago, cuidar a los potrillos se convirtió en una rutina apreciada. Sin embargo, en medio de la felicidad, el misterio siempre presente de la jungla persistía. El comportamiento de Estrella siguió siendo peculiar. Aunque pastaba pacíficamente con sus potrillos la mayor parte del tiempo, ocasionalmente se detenía abruptamente, levantaba la cabeza y miraba fijamente hacia la densa jungla. Sus orejas se movían y relinchaba suave pero insistentemente, como si sintiera algo invisible. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Renata expresó su inquietud. «¿Crees que todavía le afecta lo que pasó con León?» Santiago se encogió de hombros, con expresión pensativa. «Tal vez. Los animales recuerdan. Es normal que esté más alerta después de eso. O tal vez solo esté protegiendo a los potrillos». Renata asintió, pero la duda persistía en su corazón. Había algo en la mirada de Estrella, una mezcla de miedo y urgencia, que la inquietaba. Esa tarde, mientras Santiago trabajaba en el campo, Renata decidió observar a la yegua más de cerca. Desde el porche, vio a Estrella pastar tranquilamente, los potrillos retozando cerca. Todo parecía tranquilo hasta que se escuchó un leve crujido entre la maleza. Estrella se quedó inmóvil. Levantó la cabeza de golpe y giró las orejas hacia el ruido. Soltó un relincho fuerte y agudo y se colocó entre los potrillos y la jungla. Un escalofrío recorrió la espalda de Renata. Sin dudarlo,
bajó del porche y se acercó al corral. ¿Qué pasa, niña?, preguntó suavemente, acariciando el cuello de Estrella. En ese momento, apareció Santiago, con una pala colgada del hombro. ¿Todo bien? Te vi salir apurada. Renata señaló hacia el borde de la jungla. Estrella está nerviosa otra vez. Creo que hay algo ahí afuera. Los ojos de Santiago siguieron su gesto, escudriñando el espeso follaje. No vio nada inusual, pero sintió una tensión familiar en el aire. Dejó la pala y recuperó un machete que siempre llevaba para el trabajo de campo. Voy a echar un vistazo, dijo con firmeza. Quédate aquí. Renata abrió la boca para protestar, pero la determinación en la voz de Santiago no dejó lugar a discusión. Renata observó a Santiago desaparecer en la jungla, sus pasos cuidadosos pero decididos crujiendo contra la maleza. El machete en su mano brilló débilmente mientras lo usaba para cortar las ramas bajas. El aire en la jungla estaba cargado de humedad y un extraño olor metálico persistía, un aroma que Santiago no pudo identificar de inmediato. Después de avanzar varios metros, se congeló. Sus ojos agudos detectaron algo en el barro que hizo que su corazón se acelerara, una pista larga y sinuosa que pertenecía inequívocamente a una anaconda. Era inquietantemente similar a las huellas que había encontrado la noche en que León desapareció. Regresó a la granja con una expresión tensa, el corazón latiéndole en el pecho. Renata lo encontró a mitad de camino, su rostro era una mezcla de alivio y preocupación. ¿Qué encontraste?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Santiago suspiró profundamente, secándose el sudor de la frente. Huellas, dijo con tristeza. Y no hay duda, es una anaconda. Renata sintió que le temblaban las piernas y el miedo le atenazaba el pecho. ¿Y qué hacemos, Santiago? No podemos dejar a los potrillos desprotegidos. Santiago asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada y determinada. Esa noche reforzó las cercas del corral, utilizando todos los recursos a su disposición para hacerlo lo más seguro posible. Decidió dormir cerca de los animales, con el machete a su lado, no dispuesto a dejar que la historia se repitiera. León había dado su vida protegiendo la finca y Santiago juró no dejar que su sacrificio fuera en vano. Los días siguientes estuvieron llenos de vigilancia constante. Santiago patrullaba la propiedad con frecuencia, sus ojos escudriñando el borde de la selva en busca de cualquier señal de peligro. Renata mantuvo a Matías cerca, nunca lo dejó alejarse de la casa sin supervisión. A pesar de sus esfuerzos, la tensión era palpable. Estrella permanecía inquieta, sus orejas constantemente moviéndose hacia la selva. El potrillo más joven, Leoncito, parecía particularmente curioso por el borde de la selva, a menudo se acercaba demasiado a la cerca como si se atreviera a lo desconocido. Una mañana, mientras Renata preparaba el desayuno, Matías irrumpió en la cocina, con el rostro pálido de miedo. Mami. Estrella está haciendo ruido otra vez, creo que algo la está asustando. Renata dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo, encontrando a Santiago ya junto al corral. Estrella caminaba nerviosamente de un lado a otro, empujando a los potrillos lejos de la cerca con su hocico. Miren, dijo Santiago, señalando hacia la selva. Renata siguió su mirada y jadeó. Entre el denso follaje, una sombra larga y pesada se deslizaba casi imperceptiblemente. Era la anaconda. Está aquí, susurró Santiago, agarrando con fuerza su machete. Renata se sintió paralizada por el miedo. La enorme serpiente había regresado, y esta vez, estaba más cerca que nunca. El calor del mediodía se instaló sobre la granja como una manta sofocante. Estrella y los potrillos pastaban tranquilamente en el corral, mientras Santiago trabajaba en una cerca cercana. Renata recogía ropa del tendedero y Matías jugaba cerca, su risa resonaba en la atmósfera tensa. Pero la selva no estaba en silencio. Comenzó con un movimiento sutil en la maleza. Leoncito, el potrillo más pequeño y curioso, levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas hacia la selva. Estrella reaccionó de inmediato, relinchando fuerte mientras se posicionaba protectoramente frente a sus potrillos. Santiago dejó caer su martillo, sus instintos se activaron. Renata, lleva a Matías adentro, dijo con urgencia. Alarmada por el tono de su voz, Renata corrió hacia Matías, quien ya había notado el cambio en el aire. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó confundido. Nada, mi amor, dijo Renata, tratando de mantener la voz firme. Vamos adentro, rápido.
De repente, un siseo fuerte y escalofriante cortó el aire. Renata se congeló, su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia el corral. La anaconda atacó. La enorme serpiente se lanzó desde la maleza, su cuerpo liso y escamoso brillaba a la luz del sol. Estrella se alzó sobre sus patas traseras, emitiendo un relincho potente y penetrante. Los potros se dispersaron aterrorizados cuando la serpiente se enroscó alrededor del poderoso cuerpo de la yegua. «Renata, quédate adentro», gritó Santiago. Mientras saltaba sobre la cerca del corral, machete en mano. Renata, aunque aterrorizada, no podía quedarse de brazos cruzados. Corrió a la cocina, con la mente acelerada. Agarró un balde y lo llenó con vinagre y sal, recordando los cuentos de los lugareños sobre cómo esa mezcla podía desorientar a las serpientes. De vuelta en el corral, Estrella luchó desesperadamente, sus músculos se tensaron mientras trataba de liberarse. Santiago cortó las gruesas espirales de la anaconda, pero cada golpe del machete estaba plagado de riesgos, un movimiento en falso podría herir a Estrella. «Suéltame», gritó Santiago, con el sudor goteando por su rostro mientras luchaba contra la inmensa fuerza de la serpiente. «Muévete, Santiago», gritó Renata mientras corría hacia ellos, con el balde chapoteando en sus manos. Sin dudarlo, Santiago dio un paso atrás. Renata arrojó el contenido del balde a la cabeza de la serpiente. La reacción fue inmediata. El vinagre y la sal quemaron las sensibles escamas y los ojos de la serpiente, lo que provocó que se agitara violentamente. Su agarre sobre Estrella se aflojó lo suficiente para que Santiago agarrara su cola y comenzara a desenrollarla del cuerpo de la yegua. La anaconda se retorció y silbó, su poderosa cola golpeó el suelo con suficiente fuerza para levantar tierra, pero Santiago no cedió. Con un último y desesperado esfuerzo, liberó a Estrella, que se desplomó en el suelo, jadeando y temblando. La serpiente, desorientada y herida, se deslizó de nuevo hacia la jungla, su enorme cuerpo desapareciendo en las sombras. Santiago dejó caer el machete, sus manos temblaban mientras se giraba hacia Estrella. Renata se arrodilló junto a la yegua, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está bien?», preguntó, con voz temblorosa. Santiago pasó cuidadosamente sus manos sobre el cuerpo de Estrella, revisando si tenía heridas. Había hendiduras profundas donde la serpiente se había enrollado, y sus costillas parecían magulladas, pero estaba viva. «Le estará bien», dijo Santiago finalmente, con una voz que era una mezcla de alivio y cansancio. Renata dejó escapar un suspiro tembloroso y apoyó la frente contra el cuello de Estrella. «Gracias», susurró, tanto a Santiago como a la valiente yegua que una vez más había protegido a su familia. Los potrillos, inicialmente acurrucados en un rincón del corral, comenzaron a aventurarse de nuevo hacia su madre. Sus pasos pequeños y cautelosos delataban su miedo persistente, pero su instinto de permanecer cerca de Estrella superó su vacilación. Estrella, aunque visiblemente dolorida, levantó la cabeza y relinchó suavemente, sus instintos maternales la impulsaban a controlar a cada potrillo. Parecía contarlos en silencio, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Las lágrimas de Renata brotaron mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Estrella. «Eres increíble, niña. Nos salvaste a todos», susurró, con la voz cargada de emoción. Esa noche, mientras Estrella descansaba bajo la atenta mirada de Santiago, Renata se sentó en el porche, con la mente acelerada. Los acontecimientos de los últimos días la habían agobiado. Aunque esta vez habían triunfado, sabía que su suerte no duraría para siempre. «No podemos seguir viviendo así», dijo con voz firme pero cansada. Santiago asintió. «Lo sé. Necesitamos una solución permanente. No podemos seguir luchando contra los peligros de la jungla sin estar preparados». La jungla parecía susurrar su acuerdo, su presencia era un recordatorio constante de la amenaza acechante. Cuando amaneció, la pareja decidió actuar con decisión. Protegerían su hogar, sus animales y su familia, sin importar el costo. Los días posteriores al ataque fueron una mezcla de recuperación y preparación. Estrella, aunque magullada y golpeada, seguía siendo un pilar de fuerza. Bastaba con cautela, sus potrillos nunca se alejaban demasiado de su lado. El veterinario que la visitó confirmó que la yegua tenía costillas fracturadas y múltiples moretones. La recuperación llevaría semanas, pero su resistencia les dio esperanza. A pesar del alivio momentáneo, Santiago sabía que el peligro estaba lejos de terminar. La anaconda seguía allí, y cada día que pasaba sin hacer nada era una invitación abierta al desastre.
Con la ayuda de don Ernesto, un granjero experimentado y amigo, Santiago comenzó a planificar una forma de capturar y reubicar a la serpiente. Renata, aunque indecisa, comprendió la necesidad. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, preguntó una noche mientras Santiago preparaba trampas con cuerdas y estacas resistentes. No podemos esperar a que ataque de nuevo, Renata. Si no actuamos ahora, será solo cuestión de tiempo antes de que regrese, respondió Santiago con voz resuelta. Junto con los vecinos, colocaron varias trampas a lo largo del perímetro de la granja, utilizando restos de carne como cebo. Durante 2 días, las trampas permanecieron intactas, la tensión en la granja aumentaba con cada momento que pasaba. Al tercer día, Santiago descubrió señales de la presencia de la anaconda, ramas rotas, huellas serpenteantes en el barro y un olor penetrante que era imposible de confundir. «Está cerca», dijo con tristeza al regresar a la casa. Esa tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, un fuerte estruendo metálico rompió el silencio. Santiago y don Ernesto, que trabajaban cerca, se quedaron paralizados antes de intercambiar una mirada de complicidad. Corrieron hacia el sonido, con el corazón palpitando con fuerza. Cuando llegaron, la vista que tenían ante ellos era. Los temores de los demás se confirmaron. La anaconda, enorme y furiosa, se retorcía en una de las trampas más grandes. Su cuerpo reluciente se enroscaba y se agitaba contra las cuerdas, y cada movimiento mostraba su inmensa fuerza. «Es enorme», murmuró don Ernesto, a la vez sobrecogido y aterrorizado. Santiago se acercó con cautela, agarrando un palo diseñado para asegurar la cabeza de la serpiente sin lastimarla. Renata, a pesar de las protestas de Santiago, lo había seguido a una distancia segura, agarrando a Matías con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba la tensa escena. «Ten cuidado, Santiago», susurró, como si temiera que cualquier sonido más fuerte pudiera provocar aún más a la serpiente. La operación fue agotadora. Santiago y don Ernesto trabajaron metódicamente, asegurando la cabeza de la anaconda mientras los vecinos envolvían su poderoso cuerpo en redes reforzadas. Cada vez que la serpiente se agitaba, enviaba ondas de choque de miedo a través del grupo, un duro recordatorio de lo mortal que podía ser un error. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la anaconda quedó inmovilizada. Su lengua bífida se movía de un lado a otro, como si evaluara a sus captores, incluso en la derrota. «¿Y ahora qué?», preguntó don Ernesto, secándose el sudor de la frente. «La llevamos lejos», dijo Santiago, con voz firme a pesar del cansancio. «A algún lugar donde no pueda lastimar a nadie». El grupo cargó cuidadosamente la serpiente en una camioneta reforzada. Santiago y don Ernesto se aseguraron de que permaneciera segura durante el tenso viaje a un santuario de vida silvestre. Renata, parada en el porche con Matías, los vio alejarse. «¿Volverá, mami?», preguntó Matías, con los ojos muy abiertos llenos de preocupación. «No, mi amor», dijo Renata, abrazándolo fuerte. «Tu papá se está asegurando de que nunca lo haga». El viaje al santuario fue largo y estresante, pero finalmente exitoso. La anaconda fue liberada en un área protegida lejos de los asentamientos humanos, donde podría vivir sin representar una amenaza para nadie. Cuando Santiago y don Ernesto regresaron, la granja se sentía diferente, más liviana, más libre. Por primera vez en semanas, había paz. Esa noche, mientras Estrella descansaba en el corral con sus potrillos acurrucados cerca, Santiago y Renata se sentaron en el porche, contemplando las estrellas. «Lo logramos», dijo Santiago, con voz suave pero triunfante. Renata sonrió, su mano encontró la de él. «Gracias a ti», respondió, su gratitud brillando a través de ella. «No», dijo Santiago, sacudiendo la cabeza. «Gracias a nosotros. A Estrella. A todos los que ayudaron. Lo enfrentamos juntos». Y mientras las estrellas titilaban sobre ellos, la granja pareció respirar aliviada, sus protectores listos para cualquier desafío que pudiera deparar el futuro. En la silenciosa quietud de la noche, Santiago y Renata se sentaron uno al lado del otro, sus manos entrelazadas. Las palabras se sintieron innecesarias mientras reflexionaban sobre las batallas que habían enfrentado, no solo contra la anaconda sino contra el miedo y la incertidumbre que había traído consigo. La lucha había puesto a prueba su coraje, su determinación y su unidad. Aún quedaba trabajo por hacer, heridas que sanar, visibles e invisibles. Pero por ese momento, se permitieron descansar, reconfortados por saber que habían protegido lo que más importaba. El amanecer trajo una energía renovada a la granja.
Era como si la naturaleza misma reconociera su coraje, el aire llevaba una frescura sutil que susurraba nuevos comienzos. Estrella seguía siendo la heroína silenciosa de la familia, su fuerza había sido fundamental en su hora más oscura. Estaba acostada en el corral, con sus potrillos acurrucados a su alrededor para protegerla. Aunque sus heridas estaban sanando, sus movimientos eran lentos y deliberados. Santiago, siempre consciente de su importancia, seguía meticulosamente las instrucciones del veterinario. Renata dividía su tiempo entre cuidar a Matías, preparar las comidas y mantener un ambiente tranquilo para la recuperación de Estrella. Algunas noches, se sentaba junto a la yegua, acariciando suavemente su lomo. Sus suaves susurros transmitían gratitud y aliento. «Eres increíble, Estrella», murmuró Renata una noche. «Nos diste una segunda oportunidad a todos». Los potrillos, aunque todavía juguetones, parecían percibir la fragilidad de su madre. El más joven, Leoncito, a menudo se quedaba cerca de Estrella, con sus ojos brillantes vigilantes y protectores. Su comportamiento le recordaba a Renata a León, su fiel perro, cuya pérdida todavía resonaba en sus corazones. Santiago, decidido a proteger la finca de futuras amenazas, se dedicó a reforzar sus defensas. Con don Ernesto y los vecinos, instaló cercas más fuertes y colocó luces adicionales en áreas vulnerables. «No quiero que pasemos por algo así otra vez», dijo Santiago una tarde, mientras clavaba un poste en su lugar. Renata lo observaba desde la distancia, con el corazón henchido de orgullo y alivio. Las cicatrices del ataque todavía estaban frescas, pero había un nuevo sentido de unidad entre ellos. Entendían, más profundamente que nunca, lo que significaba luchar por su familia. Una mañana, mientras Renata atendía a Estrella, notó algo que le hizo saltar el corazón. La yegua, que había estado acostada durante horas, se puso de pie lentamente. Aunque sus pasos eran vacilantes, había fuerza en su movimiento. «Santiago», gritó Renata con voz llena de emoción. Santiago llegó corriendo de los campos, con las manos todavía sucias de tierra. Cuando vio a Estrella caminar, su rostro se iluminó con una sonrisa que no había adornado sus rasgos en días. «Lo está logrando», dijo suavemente, acercándose a la yegua y acariciándole suavemente el cuello. Cada día traía pequeñas victorias. Los pasos de Estrella se volvieron más firmes y sus potrillos comenzaron a retozar alrededor del corral una vez más. Su energía juguetona parecía levantar el ánimo de todos en la granja, especialmente de Matías. «¿Crees que Estrella será como antes?», preguntó Matías una tarde mientras ayudaba a Renata a limpiar el corral. Renata se arrodilló para encontrarse con su mirada, su sonrisa cálida y tranquilizadora. «Creo que Estrella es más fuerte de lo que imaginamos. Y con nuestros cuidados, será incluso mejor que antes». La vida en la granja adquirió un nuevo ritmo. Las tareas que antes parecían rutinarias ahora se sentían como privilegios, un testimonio de su resiliencia. Santiago le enseñó a Matías a reparar cercas, mientras que Renata comenzó un pequeño jardín cerca de la casa, reconectando con la tierra. Una noche, mientras compartían la cena en el porche, Matías miró a sus padres con la sabiduría sencilla de un niño. «Somos una familia fuerte, ¿no?». Santiago y Renata intercambiaron una mirada, sus ojos reflejaban orgullo y gratitud. «Sí, hijo», dijo Santiago, con voz firme. «Somos una familia fuerte». Cerca, Estrella levantó la cabeza, sus ojos oscuros brillaban como si ella también entendiera la verdad de esas palabras. Su recuperación se había convertido en un símbolo de la fortaleza de la familia, un recordatorio de que incluso frente a inmensos desafíos, habían resistido. Esa noche, bajo un manto de estrellas, Santiago y Renata se sentaron juntos, reflexionando sobre todo lo que habían aprendido. Se dieron cuenta de que la resiliencia no consistía solo en sobrevivir, sino en encontrar la fuerza para reconstruir, crecer y valorar los lazos que los mantenían unidos. La selva siempre traería sus desafíos, pero ellos sabían que podían enfrentar cualquier cosa mientras se mantuvieran unidos. La finca, con sus cercas reforzadas, su corral animado y su calma renovada, se había convertido en algo más que un hogar. Era un símbolo de su determinación y un faro de esperanza para toda la comunidad. La historia de la anaconda, la valentía de Estrella y la determinación inquebrantable de Santiago y Renata se difundió rápidamente entre las fincas vecinas. A menudo llegaban visitantes ansiosos por escuchar la historia directamente de la familia, cautivados por el vínculo entre humanos y animales en su lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Santiago, más decidido que nunca, continuó fortificando la finca.
con la ayuda de don Ernesto y las contribuciones de los vecinos, construyó un sistema de vigilancia natural. Campanas colgaban de las ramas de los árboles y pequeñas barreras se ubicaban estratégicamente para alertarlos de cualquier movimiento inusual cerca de los límites de la propiedad. Renata se dedicó a los potrillos, que crecían rápidamente bajo la atenta mirada de Estrella. Leoncito, el más aventurero del grupo, ocupaba un lugar especial en el corazón de todos. Su energía y curiosidad desbordantes les recordaban a León, el perro fiel que habían perdido. Cada vez que Leoncito galopaba por los campos, Santiago solía comentar, es como si el espíritu de León siguiera vivo, cuidándonos. Una tarde, mientras Santiago atendía los cultivos y Renata recogía agua del río con Matías, don Ernesto llegó con noticias inesperadas. Hablé con el equipo del Santuario de Vida Silvestre, anunció con una amplia sonrisa. La anaconda se ha adaptado bien a su nuevo entorno. Está prosperando, lejos de aquí, en un lugar donde no puede causar más problemas. Renata dejó escapar un suspiro de alivio, relajando los hombros. Aunque sabían que la jungla siempre tendría su cuota de misterios y peligros, estaban agradecidos de que este capítulo finalmente hubiera llegado a su fin. Con el paso del tiempo, la granja no solo se recuperó sino que prosperó. Se convirtió en un lugar de inspiración para la comunidad. Los vecinos la visitaban con frecuencia, compartían sus propias historias de desafíos con la naturaleza y buscaban el consejo de Santiago sobre cómo manejar la vida en el campo. Renata, siempre la amable anfitriona, los recibía con café recién hecho y golosinas caseras. En el porche, compartían historias de resiliencia y risas, tejiendo lazos de camaradería que fortalecieron a la comunidad. Una noche, mientras la familia se relajaba en el patio, Matías rompió el tranquilo silencio con una pregunta que solo un niño podría hacer. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué vino la serpiente? Santiago hizo una pausa, mirando los campos de tonos dorados mientras el sol poniente arrojaba su luz. A veces, dijo, la naturaleza nos pone a prueba. Pero también nos enseña a ser más fuertes, a trabajar juntos y a apreciar lo que tenemos. Renata abrazó a Matías y lo acercó a ella. Lo importante, agregó suavemente, es que estamos aquí juntos. Y siempre estaremos aquí para cuidarnos unos a otros. Con el tiempo, la historia de Estrella, León y los potrillos se convirtió en una leyenda en Chiquimula. Los vecinos hablaban de la valentía de la yegua, de la fortaleza de Estrella y su perseverancia en los momentos más oscuros. Los potrillos, ya adultos, se volvieron indispensables para la granja. Leoncito, en particular, se destacó. Su naturaleza protectora era inigualable. A menudo vagaba por la granja como si estuviera patrullando, deteniéndose ocasionalmente en el lugar donde León había desaparecido, como si sintiera una profunda conexión con el pasado. La granja de Santiago y Renata se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Cada cicatriz en Estrella, cada mejora realizada en el corral y cada amanecer eran un testimonio de lo lejos que habían llegado. Una noche estrellada, mientras la familia estaba sentada en el porche, Santiago tomó la mano de Renata entre las suyas. «Sabes», comenzó, con voz firme pero llena de emoción, «creo que León nos dejó más que solo su protección. Nos dejó su espíritu. Su fuerza está en Estrella, en Leoncito y en nosotros». Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas, pero su sonrisa era radiante. «Es verdad», susurró. «Nunca lo olvidaremos». Bajo el cielo inmenso, la familia sintió una paz inquebrantable. La granja estaba tranquila, segura y llena de vida una vez más. Sabían que los desafíos volverían, pero estaban listos para enfrentarlos, juntos. Y así, en el corazón de Chiquimula, la historia de Santiago, Renata, Estrella, León y los potrillos se convirtió en un faro de amor, coraje y perseverancia. Inspiró a todos los que le escucharon, un recordatorio de que incluso frente a grandes pruebas, la vida tiene una forma de sorprendernos y animarnos. Si te conmovió la increíble valentía de Estrella, la fuerza inquebrantable de Santiago y Renata y el vínculo que comparten con sus animales, no olvides mostrar tu apoyo. Dale me gusta a este video si crees en el poder de la resiliencia, el amor y la familia. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias que nos inspiren y nos recuerden la fuerza que todos llevamos dentro. Comenta a continuación y cuéntanos, ¿qué parte de la historia te conmovió más? ¿Cómo crees que el vínculo entre humanos y animales puede ayudarnos a superar los desafíos más difíciles? Y si tienes alguna pregunta sobre la historia o el viaje de Santiago, Renata y Estrella, pregúntanos. Nos encantaría saber de ti. Juntos,
Sigamos compartiendo historias que nos animan e inspiran a enfrentar los desafíos de la vida, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de fuerza, amor y coraje. El viaje apenas comienza.